yo era oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea en servicio activo, con autorización de seguridad de alto secreto, y mi madre realmente pensó que llamar al 911 para denunciarme como una amenaza de suicidio era una forma inteligente de obligarme a cuidar a los hijos de mi hermana. Pensó que la placa me asustaría hasta someterme. No tenía ni idea de que un informe policial activa una verificación de antecedentes federal automática en mi unidad. Una verificación que estaba a punto de descubrir el secreto de $85.000 que ella y mi hermana habían enterrado bajo mi nombre. Pero yo no lo sabía. Nada de eso todavía. Lo único que sabía era que solo llevaba 3 días de vuelta de un despliegue clasificado de 6 meses, y mi madre ya había programado una cena obligatoria de domingo como si todavía tuviera 12 años y estuviera castigada. Debería haberme saltado la cena. Sabía que no debía. Pero hay algo en volver a casa después de un despliegue. Te dices a ti misma que tal vez las cosas son diferentes. Tal vez la gente ha madurado. Tal vez la distancia ha arreglado algo. Pues no. Llegué a casa de mis padres justo a tiempo. El mismo camino de entrada, los mismos setos podados, el mismo felpudo falso. ¿Qué decía? Bendito sea este desastre, como si fuera un rasgo de personalidad. Entré y me impactó de inmediato. No el olor, no el ruido, la dinámica. Nada había cambiado. Mi madre, Valerie, estaba a la cabecera de la mesa como si estuviera dirigiendo una reunión de la junta directiva. Cabello perfecto, sonrisa perfecta, esa mirada tensa en sus ojos que decía que ya había decidido cómo iba a transcurrir la noche. Y luego estaba Morgan, mi hermana mayor, embarazada, otra vez, sentada allí como si fuera la protagonista. 2 niños pequeños estaban. Corrían vueltas alrededor de la mesa. Uno tenía algo pegajoso en la cara. El otro gritaba en un juguete de plástico como si fuera un micrófono. Nadie los corrigió. Morgan solo se rió. Niños, están haciendo mucho ruido hoy, dijo, sonriendo como si fuera tierno. Mi madre también se rió. Claro que sí. El comportamiento ejemplar recibe aplausos en esa casa. Tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa. Distancia más segura, menos fuego directo. Blair, dijo mi madre sin mirarme. Llegas tarde. Miré mi reloj. No llegué tarde. Llegué a tiempo, dije. Finalmente me miró. Esa mirada rápida y desdeñosa. Bueno, en esta casa llegar a tiempo es llegar temprano. Claro. Por supuesto que sí. Morgan se inclinó hacia adelante como si hubiera estado esperando. Dios mío, Blair, te perdiste mucho, dijo. Tengo una gran noticia. Asentí una vez. De acuerdo. Se enderezó, sonriendo, actuando. Dejo mi trabajo. Silencio por medio segundo. Luego mi madre aplaudió. ¿No es increíble? Dijo. Parpadeé. Acabas de empezar ese trabajo. Morgan agitó la mano como si los detalles no importaran. Sí, pero no está alineado con mi marca. Por supuesto que no. Me estoy centrando a tiempo completo en el contenido, continuó. La vida de mamá, el estilo de vida, la familia, ya sabes, construir algo real. La miré, luego a los 2 niños pequeños que intentaban subirse a la mesa. Ya tienes algo real, dije. Se llama 2 hijos. Se rió como. Hice una broma. Por eso mismo necesito concentrarme, dijo. Esto es un negocio. Mi madre asintió como si estuviera escuchando la presentación de un director ejecutivo. Y Morgan añadió, llevándose una mano al vientre, con el nuevo bebé en camino, es demasiado. Ahí estaba. Lo sentí incluso antes de que lo dijera. La situación preparada. Voy a necesitar ayuda, dijo. Por supuesto que sí. Mi madre se recostó en su silla, tranquila, segura. Ya hemos estado hablando de opciones. Dijo. ¿Nosotras? Yo no. Ni siquiera fingiendo. Tomé un sorbo de agua, me di un segundo. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya lo sabía. Morgan sonrió aún más. Una niñera a tiempo completo, dijo.
que viva en casa. Dejé el vaso lentamente. ¿Y cómo piensas pagar eso?, pregunté. Morgan no respondió. Miró a mi madre. Mi madre me miró y luego me señaló directamente. No hay necesidad de pagar nada, dijo. Ya tenemos la perfecta solución. No me moví. No reaccioné. No le di nada. Tú, dijo. Vas a ayudar a tu hermana. Ahí estaba. En voz alta ahora. Claro, simple, definitivo. Me recosté en mi silla. No soy niñera, dije. Mi madre sonrió como si hubiera dicho algo lindo. Eres su hermana, dijo. Eso significa algo. Significa que la visito, dije. No significa que me mude. Morgan intervino, ya a la defensiva. Vaya. Vale. No pensé que serías así. ¿Así cómo? Así, repitió. Egoísta. Dejé que se quedara pensando un segundo. Egoísta es renunciar a tu trabajo con 3 hijos y sin ningún plan, dije. La sonrisa de mi madre desapareció. Eso fue rápido. Cuida tu tono, dijo. La miré. No, dije. Un silencio se apoderó de la mesa. Ahora se oía a los niños en la otra habitación. Alguien encendió una tableta, con el volumen demasiado alto. Mi madre se enderezó en su silla. Este fue el momento en que pasó de sugerir a ordenar. Déjame ser muy clara, dijo. Eres soltero. No tienes hijos. Y estás desperdiciando tu vida con un uniforme cuando podrías estar manteniendo a tu familia. Ahí estaba. El verdadero problema. No los hijos, no la ayuda, el control. Sirvo en la Fuerza Aérea, dije. Eso no es desperdiciar nada. Volvió a hacer un gesto con la mano. Puedes tomar una licencia, dijo. O solicitar una. Alta. Hay opciones. La miré fijamente. ¿Quieres que deje mi carrera?, dije lentamente. Mudarme al sótano de Morgan y criar a sus hijos gratis. Sí, dijo. Sin dudar, sin vergüenza. Como si me pidiera que le pasara la sal. Morgan asintió a su lado. Solo serían unos años, dijo. Hasta que las cosas se estabilicen, ¿unos años? Casi me río. En cambio, empujé la silla hacia atrás. Lentamente, con control, me puse de pie. Sin gritos, sin escena, simplemente terminado. Tomé mi servilleta, la doblé y la puse sobre la mesa. Dirijo una unidad de inteligencia cibernética, mamá, dije. No estoy cambiando pañales para que Morgan grabe TikToks. Morgan se burló. Vaya. ¿Te crees mejor que nosotros? La miré. Creo que tomé decisiones diferentes, dije. Mi madre también se levantó. Su voz era más cortante ahora. No te irás así, dijo. Tomé mis llaves. Ya verás, dije. Caminé hacia la puerta, sin prisa, sin mirar atrás. Detrás de mí, oí su voz alzarse. Rápida, furiosa. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, espetó. Falta de respeto, ingratitud, completamente lavados del cerebro por ese estilo de vida militar. Abrí la puerta y salí. El aire estaba más fresco, tranquilo, por fin. Caminé hacia mi coche. Mi teléfono vibró en mi mano antes incluso de alcanzarlo. Y otra vez, no lo revisé. No hacía falta. Ya sabía lo que me esperaba. Culpa, ira, exigencias. El mismo guión, otro día. Entré en el coche, arranqué. El motor. El teléfono seguía vibrando. Lo volteé en el asiento del pasajero y salí del camino de entrada. Sin música, sin llamadas, solo la carretera y el silencio. Conduje de regreso a la vivienda de la base como si nada hubiera pasado. Como si hubiera sido solo otra mala cena. Como si todo fuera a terminar ahí. No tenía idea de que mi madre no había terminado.
que ya había decidido que no iba a decirle que no y que el siguiente paso que daría no sería una llamada telefónica. Sería una denuncia policial. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez le has dicho que no a tu propia familia? ¿Y de repente te convertiste en el villano de una historia en la que ni siquiera aceptaste participar? Porque si te ha pasado, ya sabes que esto no termina con una sola discusión. Deja un comentario abajo. Y si quieres más historias como esta, situaciones reales, consecuencias reales, suscríbete. Créeme, esto fue solo el calentamiento. Los golpes en mi puerta eran como si alguien intentara derribarla. Me desperté antes de darme cuenta de que había estado dormido. 3:15 de la madrugada. Silencio absoluto afuera, excepto por ese golpe fuerte y constante. No fue al azar, no. Energía de vecino borracho, controlada, intencional. Mi cuerpo entró en piloto automático. Años de entrenamiento. Me senté, escuché, miré la hora de nuevo. Entonces volvieron a llamar. Policía, abra la puerta. No eran militares. Eso importaba. Me levanté de la cama, me puse una sudadera y caminé hacia la puerta sin prisa. Sin pánico, sin vacilar, solo movimiento controlado. Otro golpe. Señora, necesitamos que abra la puerta. La abrí y la desbloqueé lo suficiente como para ver a 2 oficiales del condado parados allí. Uniforme completo. Linternas, una ligeramente detrás de la otra, ambas tensas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No era una parada rutinaria. ¿Puedo ayudarle?, pregunté. El oficial al mando dio un paso al frente. ¿Es usted Blair Carter? Sí. Miró a su compañero, luego a mí. Señora, estamos aquí para hacer una comprobación de bienestar. Por supuesto que sí. Abrí más la puerta. ¿Con qué fundamento?, pregunté. Dudó medio segundo, como si ya no le gustara la respuesta que iba a recibir. Estaba a punto de rendirme. Recibimos una llamada al 911, dijo. De un familiar. Informaron que usted estaba experimentando una grave angustia emocional tras un despliegue reciente. Dijeron que estaba inestable y que había amenazado con hacerse daño. Ahí estaba. Preocupación clara, directa y contundente. No reaccioné. No externamente. Internamente, ya estaba atando cabos. El momento, el motivo, la fuente. Mi madre. Por supuesto que era ella. Dijo que esto sucedió después de un despliegue reciente. Disputa, añadió el segundo agente, observándome atentamente. Estamos obligados a verificar su seguridad. Obligatorio. Esa palabra importa. Significa que están haciendo su trabajo. No significa que tenga que gustarme porque están aquí. Di un paso atrás y abrí la puerta por completo. Pasen, dije. Intercambiaron una rápida mirada y luego entraron. Cerré la puerta tras ellos. ¿Tiene alguna arma en la residencia?, preguntó el primer agente. Sí, dije. Legalmente aseguradas, cerradas con llave. Registrado. ¿Puedo mostrártelo? Asintieron. Profesionales, cuidadosos, aún tensos. Bien. Deberían estarlo. Caminé hacia la cocina, encendí la luz y mantuve las manos visibles todo el tiempo. Sin movimientos bruscos, sin actitud desafiante, solo control. Voy a buscar mi identificación, dije. Adelante, respondió. Saqué mi identificación militar de mi billetera y se la entregué. La miró, luego me miró a mí, luego la volvió a mirar. Fue entonces cuando comenzó el turno. ¿Estás en servicio activo?, preguntó. Sí, dije. Fuerza Aérea. Inteligencia. Su compañero se acercó. Teniente de rango. Ambos guardaron silencio por un segundo. Esa tensión de antes cambió. No desapareció, solo se redirigió. Me apoyé en el mostrador, relajado, pero no despreocupado. Estoy al tanto de la llamada que recibió, dije. Permítame aclarar algunas cosas.
¿Escucharon? Bien. Regresé de un despliegue de 6 meses hace 3 días, continué. Como parte de mi autorización, me someto a evaluaciones psicológicas de rutina cada 90 días. Pasé mi última evaluación antes del redespliegue. Sin señales de alerta, sin preocupaciones. El primer oficial asintió lentamente. No estoy experimentando ninguna angustia, dije. No soy una amenaza para mí ni para nadie más, y no hice ninguna declaración que indicara lo contrario. Silencio. El segundo oficial miró al primero, luego a mí. Señora, dijo con cuidado, su madre parecía muy preocupada. Casi sonreí. Estaba enojada, dije. Hay una diferencia. Eso impactó. Se notaba. Ya habían escuchado pánico real antes. Emergencias reales, miedo real. Esto no coincidía. ¿Cuál era la naturaleza de la disputa?, preguntó el primer oficial. Personal, dije, y resuelto. No era mentira. Tampoco era toda la verdad. No hacía falta. Ambos exhalaron levemente. La tensión disminuyó aún más. El primer oficial tomó su libreta, pasó una página y se detuvo. Me miró de nuevo. No pareces inestable, dijo. No lo estoy, respondí. Asintió. Luego suspiró. Ese tipo de suspiro dice que ya sabe cómo termina esto. Arrancó una página de la libreta y me la entregó. Aquí está el número del informe del incidente, dijo. Dijo, para sus registros. Lo tomé. Gracias. Volvió a dudar, luego negó con la cabeza casi para sí mismo. Voy a ser sincero contigo, dijo. Presentar una denuncia falsa como esta es un delito menor. Ahí está, por fin, la rendición de cuentas. ¿Mi madre lo sabe?, pregunté. Soltó una risa corta y sin humor. Lo sabrá. Su compañero se cruzó de brazos. Quizás quieras pensar en documentarlo todo, añadió, por si acaso esto se agrava. Demasiado tarde, ya se había agravado. Agradezco el consejo, dije. Asintieron, profesionales de nuevo, pero ahora había algo más, disgusto. No hacia mí, sino hacia la situación. Caminaron hacia la puerta. Los seguí. Disculpen que los despierte, dijo el primer oficial. Están haciendo su trabajo, respondí. Se detuvo en la puerta. Solo tengan cuidado, dijo. Asuntos familiares como este pueden complicarse rápidamente. No respondí, porque ya lo sabía. Abrí la puerta, salieron. La luz del porche iluminó sus rostros por un segundo, luego desaparecieron. El coche patrulla se alejó silenciosamente. Sin sirenas, sin... El drama se había esfumado. Cerré la puerta y le puse el pestillo. Me quedé allí, inmóvil, en silencio. La casa se sentía diferente ahora. No insegura, solo expuesta. Miré el papel que tenía en la mano. Informe de incidente. Fecha y hora. 3:17 de la madrugada oficial. Documentado. Real. Y entonces me di cuenta. No la llamada. No la acusación. La consecuencia. Cualquier contacto con la policía civil debe ser reportado a mi cadena de mando antes de las 8, sin excepciones. Volví a mirar la hora. 3:22 de la madrugada. Eso me daba menos de 5 horas. 5 horas. Antes de que esto pase de ser un asunto familiar a uno federal. Porque una vez que lo denuncio, no se queda en una conversación. Desencadena una revisión. Y cuando tu trabajo implica información clasificada, la revisión no significa una simple comprobación. Significa todo. Antecedentes, relaciones, finanzas. Cada detalle de tu vida se analiza minuciosamente. No porque piensen que hiciste algo malo, sino porque no pueden permitirse el lujo de equivocarse contigo. Volví a la cocina y dejé el informe sobre la mesa. Mostrador. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo cogí.
5 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto, todos de mi madre. No los abrí, no hacía falta. Ya sabía lo que decían. Control, presión, justificación. El mismo patrón, diferente método. Dejé el teléfono. Luego apoyé ambas manos en el mostrador y me quedé mirando la pared. Respiración lenta, exhalación lenta. Pensar, no reaccionar. Esto ya no se trataba de emociones. Esto era un procedimiento, y a los procedimientos no les importa la familia. Les importa el riesgo. Y ahora mismo, de mí. Acababa de ser marcada. No por elección, no por error, sino por una llamada al 911 que nunca debió haber ocurrido. Me aparté del mostrador y caminé hacia mi habitación. No tenía sentido volver a dormir. No, ahora. Tomé mi computadora portátil, inicié sesión, comencé a buscar todo lo que necesitaría para la mañana. Cronología, declaración, documentación. Limpio, claro. Comencé a escribir. Porque, lo entendiera mi madre o no, no solo había llamado a la policía. Acababa de desencadenar algo mucho más grande que una simple verificación de bienestar. Y en pocas horas, iba a tener que denunciarlo yo mismo y poner en marcha una reacción en cadena que no podría controlar. La puerta se cerró tras nosotros. Siéntese, dijo. Me senté. Él no. Se quedó de pie leyendo el periódico que le entregué. La policía local realizó una comprobación de bienestar a las 3:15, dijo, escudriñando con la mirada. Se originó a partir de una llamada al 911 de su madre. Sí, señor. Levantó la vista. Controlado. Porque a las 8 no iba a estar explicando sentimientos. Iba a estar explicando hechos. Y una vez que ese proceso comienza, no hay deteniéndolo. No hay botón de deshacer, no, solo fue un malentendido. El sistema no funciona así. Me senté, abrí un documento en blanco. Entré en la oficina de seguridad a las 7:42 con el informe del incidente en la mano y cero margen de error. Sin charlas triviales, sin vacilar. Me registré, di mi nombre y esperé. El pasillo olía a café y toner de impresora. Luces fluorescentes, silencio, control. El tipo de lugar donde la gente no adivina, verifica. Teniente Carter. Me puse de pie. Sí, señor. Venga conmigo. Él no se presentó, no hacía falta. Oficial de seguridad de la base. Se nota por su forma de moverse, eficiente, siempre 3 pasos por delante. Entramos en una pequeña oficina. Alegó que usted era inestable y un peligro para sí mismo. Sí, señor. ¿Es eso cierto? No, señor. Me miró fijamente un segundo más de lo necesario y luego asintió. De acuerdo. Esa sola palabra no significaba que hubiera entendido. Significaba que el proceso había comenzado. Caminó hacia el escritorio, cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Esto es seguridad, dijo. Necesito revisión preventiva iniciada sobre el teniente Blair Carter. Categoría de alerta de comportamiento vinculada al contacto con civiles. Alcance completo. Pausa. Sí. Finanzas incluidas. Pausa. Entendido. Colgó. Luego finalmente se sentó frente a mí. Este es el procedimiento estándar, dijo. Dado su nivel de autorización, cualquier alegación de inestabilidad debe ser evaluada. Entiendo, señor. Bien. Juntó las manos. Esto no es disciplinario, continuó, pero es exhaustivo. Asentí una vez. Esa palabra exhaustivo estaba haciendo mucho trabajo. ¿Hay algo que deba saber antes? ¿Esto empieza?, preguntó. No, señor. No era mentira. Al menos no todavía. Me observó un segundo y luego se puso de pie. Presentarás tu presencia en la sala de reuniones número 3 a las 9, dijo. Un auditor te explicará los siguientes pasos. Sí, señor.
Me puse de pie, me giré y salí. Sin emoción, sin reacción, solo el proceso. A las 8:59, estaba sentado en una sala de reuniones segura, sin ventanas y con una sola mesa en el centro. Portátil delante de mí, manos cruzadas, esperando. A las 9:02, se abrió la puerta. Entró un civil. De unos 40 y tantos años, sin uniforme, sin rango. No. Asunto. Esta era la persona que podía acabar con mi carrera con un solo hallazgo. Teniente Carter, dijo dejando una carpeta. Soy el señor Harlem. Realizaré su revisión. Sí, señor. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta. Empecemos por lo sencillo, dijo. Usted informó de una verificación de bienestar iniciada por un miembro de la familia. Sí, señor. ¿Algún antecedente de problemas de salud mental? No, señor. ¿Algún tratamiento actual? No, señor. Asintió, tecleó algo. Todo normal hasta ahora, dijo. Luego hizo una pausa, pasó una página. Y. Fue entonces cuando todo cambió. Su postura se modificó. Sutil, pero perceptible. Más concentrado, más preciso. Teniente, dijo, voy a hacerle una pregunta y necesito una respuesta directa. Sí, señor. ¿Tiene conocimiento de alguna irregularidad financiera relacionada con su identidad? No. Esa fue la respuesta que pensé. Esa fue la respuesta que di. No, señor. No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en la carpeta, sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. Mire esto, dijo. Elegí. Lo miré. Contrato de arrendamiento comercial, centro de Atlanta, local comercial de lujo. Mi nombre arriba. Mi número de seguro social. Mi firma abajo. Excepto que no era mi firma. Ni siquiera se parecía. Lo miré fijamente un segundo más de lo debido, luego pasé la página. Otro documento. Estado de cuenta de tarjeta de crédito. Saldo $27,400, límite máximo. Nombre, Blair Carter. Otro. $31,200. Otro. $26,000. Total $85,000. Sentí el impacto. No pánico, no conmoción, algo más frío, más preciso. Mire. Arriba. Yo no abrí estas cuentas, dije. Te creo, respondió. Eso no mejoró las cosas. Ese no es el problema, añadió. Por supuesto que no lo es. Golpeó el primer documento. Estas se abrieron hace 6 meses, dijo, durante tu periodo de despliegue. Eso importaba. Geográficamente imposible, demostrable, limpio. Por eso esto plantea una preocupación diferente, continuó. Compromiso. Esa es la palabra que no dijo, pero estaba ahí. Si alguien tiene acceso a tu información personal, dijo que eso crea vulnerabilidad. Sí, señor. Y la vulnerabilidad, dijo, es inaceptable en su nivel de autorización. Asentí. De acuerdo. Entendido. Todavía procesando. Ahora, dijo, pasando otra página, hablemos de la entidad vinculada a estas cuentas. Giró el documento hacia mí. Registro comercial. Nombre, Los Pequeños Ángeles de Morgan. No me moví, no parpadeé, solo lo leí de nuevo. Morgan, por supuesto. Por supuesto que era ella. Siguió hablando. Registrada como un centro de cuidado infantil boutique, dijo. Servicios premium, clientela de alto nivel, fracasaron. Esa parte no estaba escrita, pero yo lo sabía. La había oído hablar de ello meses atrás. Grandes planes, gran lanzamiento, luego silencio. Nunca pregunté por qué, no me importó lo suficiente. Ahora lo sabía. Usó mi nombre, dije. No era una pregunta. No, dijo él.
Legalmente usaste tu nombre, ¿verdad? Porque en papel lo hice. Volví al contrato de arrendamiento, miré la firma de nuevo. Falsificación, clara, descuidada, desesperada. No solo abrieron cuentas, dije lentamente. Firmaron un arrendamiento. Sí. Cometieron fraude. Sí. Silencio. Pesado, controlado. Necesitaban mi crédito, dije. Sí. Necesitaban mis ingresos. Sí. Y esperaban que no me diera cuenta. No respondió a eso, no necesitaba hacerlo. Me recosté en la silla y entonces lo entendí. No solo el fraude, el plan, la cena del domingo, la exigencia. Mudarse, sótano, vivir allí a tiempo completo, acceso al correo, control. No solo intentaban obtener cuidado infantil gratuito. Intentaban contener el daño. Conservar las cartas, ocultar los impagos. Retrasar las consecuencias. Y si me quedaba el tiempo suficiente, tal vez lo convertiría en mi problema permanentemente. Solté un suspiro lento. No enojado, no fuerte, solo claro. Me necesitaban en esa casa, dije. El señor Harlem me observó atentamente. ¿Por qué cree que es eso? Para poder interceptarlo todo, dije. Facturas, notificaciones, correspondencia legal. Lo miré. Estaban llevando a cabo una operación fraudulenta a mi nombre y necesitaban estar cerca para gestionarla. No reaccionó, no lo confirmó. Pero tampoco lo negó. Eso es una interpretación, dijo. Era la correcta. Dejé los documentos, los alineé cuidadosamente y luego lo miré. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Cerró la carpeta. Dada la cantidad y la naturaleza del fraude, dijo, esto cumple con los requisitos para una investigación federal. Ahí está. FBI, fraude electrónico, robo de identidad, fraude postal. De todo. Remitiremos esto a las agencias correspondientes, continuó. Y su autorización de seguridad se pondrá en revisión temporal hasta que se resuelva el asunto. Traducción. Mi carrera se detiene. Mi vida es diseccionada por algo que no hice. Asentí una vez. Entendido. Aceptado. Luego me incliné hacia adelante. Señor, dije. Espero. ¿Puedo resolver esto?, continué, rápida y limpiamente. Levantó una ceja. ¿Cómo sé exactamente quién lo hizo?, pregunté. Esa era información nueva. No me interrumpió. Puedo proporcionar pruebas, añadí. Datos de ubicación, cronología, puntos de acceso. Seguía sin interrumpir. Solo necesito tiempo, dije. ¿Cuánto?, preguntó. No dudé. 48 horas. Silencio. Me estudió, midióla. Riesgo, calculó las variables. ¿Por qué 48?, preguntó. Porque necesito que piensen que todavía tienen el control, dije. Esa parte importaba mucho. Si actuamos ahora, continué, se desmoronan, destruyen pruebas, cambian su comportamiento. Lo consideró. Luego se recostó. Me está pidiendo que retrase una remisión federal, dijo. Sí, señor. ¿No es una petición pequeña? Lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego asintió. 48 horas, dijo. No más. Sí, señor. Si esto se agrava, añadió, tomamos el control de inmediato. Entendido. Use bien su tiempo, teniente. Lo haré. Cerró la carpeta, se puso de pie. Reunión terminada. Recogí los documentos, sostuve el contrato de arrendamiento un segundo más que los demás. Miré fijamente la firma. Falsa, obvio. Pero legalmente vinculante hasta que se demuestre lo contrario. Salí de la habitación con todo lo que necesitaba. Pruebas, cronología, motivo y un objetivo muy claro. Esto ya no era un drama familiar.
Esto era un caso. Y estaba a punto de manejarlo como tal. No llamé a mi madre. No le envié un mensaje de texto a Morgan. No les di nada. Ninguna reacción, ninguna advertencia, solo silencio. Porque el silencio hace que la gente se sienta cómoda. Les hace pensar que están ganando. Y ahora mismo, necesitaba que estuvieran relajados. Caminé directamente desde la sala de reuniones hasta JAG. La oficina del juez abogado general está en la misma base, en otro edificio. Limpio, silencioso, todo documentado, todo preciso. Me registré, di mi nombre y esperé. Un capitán me recibió 10 minutos después. Sin rodeos. Teniente Carter, dijo. ¿Qué necesita? Declaración jurada, respondí. Fraude de identidad. Necesito establecer la imposibilidad geográfica. Asintió una vez. Ya lo estoy rastreando. Ven conmigo. Nos sentamos en una pequeña oficina. Puerta cerrada, sin interrupciones. Empieza desde el principio, dijo. Y así lo hice. Fechas de despliegue, ubicación, cronograma, la llamada al 911, la auditoría, los $85.000. Sin emociones, solo hechos. Escuchó, no interrumpió, tomó notas. Cuando terminé, se recostó. ¿Tienes documentación de tu despliegue?, preguntó. Sí, señor. Órdenes, registros de viaje. Sí, señor. Bien. Se giró. Me dirigió la pantalla. Vamos a redactar una declaración jurada que indique que usted estuvo desplegado físicamente fuera de los Estados Unidos durante las fechas en que se abrieron estas cuentas y se firmó el contrato de arrendamiento, dijo. Eso crea una distancia legal inmediata. La distancia importa porque la distancia extingue la responsabilidad. Escribió rápido, eficientemente. Esto será notariado y sellado con fecha y hora, añadió. Se convierte en un registro oficial. Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba. 10 minutos después, el documento estaba impreso. Lo leí con atención. Cada fecha correcta, cada ubicación precisa, sin huecos, sin ambigüedad. Firmé. Él lo notarizó. El sello golpeó la página con un sonido final sólido. ¿Hecho? Esa es tu base, dijo. ¿Qué más tienes? Acceso digital, respondí. Me miró. Puedo obtener los registros IP de las solicitudes de préstamo, dije. Si usaron una red doméstica, puedo rastrearla. No sonrió, pero hubo un cambio. Respeto. Hazlo, dijo. Salí de JAG y fui directamente a mi oficina. Inicié sesión, obtuve todos los registros a los que pude acceder legalmente. Las solicitudes de préstamo salen. Rastros. Siempre los hay. Direcciones IP, marcas de tiempo, firmas de dispositivos. La mayoría de la gente no piensa en eso. Deberían. Procesé los datos, los filtré, comparé las marcas de tiempo con mis registros de implementación. Separación clara. Ni siquiera estaba en el país cuando se enviaron esos formularios. Luego rastreé la ubicación IP, localizado. Red residencial. La dirección de mis padres. La misma firma de enrutador en múltiples envíos. Ningún intento de enmascararla. Sin VPN, nada. No creyeron que fuera necesario. ¿Por qué lo serían? Es familia. Nadie. Revisa a la familia. Me recosté en mi silla y miré la pantalla. Esto ya no era desordenado. Estaba limpio. Demasiado limpio. Declaración jurada, coincidencia de IP, cronología, motivo. Lo tenía todo. Ahora solo necesitaba el momento adecuado. Mi teléfono vibró. Lo tomé. Número desconocido. No, espera. No es desconocido. Guardado. Mamá, por supuesto. Abrí el mensaje.
Espero que hayas tenido tiempo para pensar en tu comportamiento. Ahí está. El mismo tono, el mismo control. Ni una mención a la policía, ni una disculpa, solo presión. Otro mensaje llegó justo después. Morgan va a tener su fiesta de revelación de género este sábado. Claro que sí. Esté allí a las 2 de la tarde. No es una petición, es una orden. Y podemos hablar de tu fecha de mudanza. Lo leí 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de no sentir nada. Y no sentí nada. Esa parte me sorprendió un poco. Ni ira, ni frustración, solo claridad. Pensaron que la visita de la policía me asustó. Pensaron que me rendí. Pensaron que el silencio significaba sumisión. Bien. Eso lo hizo más fácil. Escribí una palabra. Entendido. Enviado. 3 segundos después, aparecieron las burbujas de escritura. No esperé a leerlo. Bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo sobre el escritorio. Podían decir lo que quisieran. Ya no importaba. Desde ese momento, todo lo que hice fue deliberado, controlado, preciso. Primero congelé mi crédito. Las 3 agencias, bloqueo inmediato, sin nuevas cuentas, sin movimiento. Luego contacté a los bancos vinculados a las cuentas. Departamentos de fraude, informes formales. No acusé. Presenté una declaración jurada. Registros de despliegue, registros de IP. Cada llamada siguió el mismo patrón. Profesional, directo. Al final del primer día, todas las cuentas estaban marcadas. Se abrieron investigaciones, se congeló la actividad. Luego documenté todo. Cada llamada, cada número, cada nombre, marcas de tiempo, números de caso. Porque si esto se agrava, y lo hará, no puedes confiar en la memoria. Puedes confiar en los registros. El segundo día, lo agravé aún más. Presenté informes formales de robo de identidad. Sin emociones, sin dramatismos, solo hechos. Adjunté la declaración jurada, los datos de IP. El contrato de arrendamiento. Deje que el sistema haga lo que mejor sabe hacer, procesar. Luego hice una llamada más. Línea de no emergencia del departamento del sheriff del condado. Quisiera solicitar una presencia civil, dije. Pausa al otro lado de la línea mientras el operador preguntaba, sábado, dije. 2. ¿Cuál es la situación? Posible confrontación que involucra fraude de identidad documentado, respondí. Proporcionaré todos los detalles. Otra pausa, entonces podemos tener una unidad cerca. Eso era todo lo que necesitaba. No una redada, no una demostración de fuerza. Solo presencia, porque la presencia cambia el comportamiento. Y quería testigos. El tercer día, no hice nada visible. Ni llamadas, ni mensajes, ni contacto. Los dejé tranquilos, los dejé creer que iba a disculparme, a cumplir, a mudarme a ese sótano y absorber en silencio el daño que habían causado. Mientras tanto, todo ya estaba en marcha. Bancos, informes, registros, fuerzas del orden en alerta, todas las piezas en su lugar. Solo faltaba el momento oportuno. El sábado por la mañana llegó rápido, demasiado rápido para ellos. Justo a tiempo para mí. Me quedé allí. Mi apartamento, mirando mi uniforme de gala colgado en la puerta, planchado, perfecto, líneas definidas, bordes limpios, el tipo de uniforme que hace que la gente se fije en ti incluso antes de hablar. Me lo puse lentamente, pieza por pieza, cada movimiento intencional. Esto no se trataba de la apariencia, se trataba del mensaje. No me presentaba como una hija, me presentaba como una oficial. Miré la hora, 12:40, suficiente. Tomé el sobre de papel manila de la mesa, pesado, lleno. Todo lo que había dentro estaba documentado, verificado, innegable. La deslicé bajo mi brazo, agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Sin dudarlo, sin titubear. Porque pensaban que esto era una reconciliación, pensaban que esto era control. Pensaban que entraba en esa casa para rendirme.
No tenían ni idea de lo que realmente estaba a punto de suceder. Y para cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde. Llegué a la entrada a la 1:57, justo a tiempo. La misma casa, los mismos setos, el mismo felpudo falso. Una misión diferente. Salí del coche, me ajusté él. Me puse la chaqueta y caminé hacia el patio trasero como si perteneciera allí. Porque, en efecto, pertenecía a ese lugar, solo que no de la forma en que ellos pensaban. La puerta ya estaba abierta, se oía música ambiental, risas y el tintineo de las copas. Entré y observé el ambiente. Globos rosas y azules por todas partes. Un arco junto al patio, una mesa larga repleta de cupcakes y bandejas de comida. Alguien había contratado a un fotógrafo. Un aro de luz en la esquina. Fácilmente 40 personas, familia extendida, algunos vecinos, el círculo de influencers de Morgan. Cabello perfecto, sonrisas perfectas, teléfonos. Siempre en la mano. Los amigos golfistas de mi papá a un lado, ya a medio terminar sus bebidas. Mimosas, por supuesto. Parecía una celebración. Se sentía como una actuación, y todos estaban interpretando su papel. Morgan estaba en el centro. Vestido vaporoso, mano en el estómago, riendo un poco demasiado fuerte por algo que alguien dijo, girándolo justo para que la cámara pudiera captar sus momentos espontáneos. Me vio, se detuvo medio segundo, luego sonrió. No cálida, no real, solo satisfecha. Como si todo estuviera saliendo bien. Según lo planeado. Antes de que pudiera dar 2 pasos más, mi madre estaba frente a mí. Rápido, demasiado rápido para ser una coincidencia. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, firme, controladora. Ven conmigo, dijo en voz baja. No era una petición. Me apartó unos pasos de la multitud, lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera oír, lo suficientemente lejos como para que pareciera una conversación privada. Se inclinó. Me alegro de que la policía te haya hecho entrar en razón, siseó. Ahí está, sin vergüenza, sin vacilación, solo confirmación. Realmente nos tenías preocupados, añadió. Su voz era suave ahora, como si estuviera interpretando el papel de una madre preocupada para un público invisible. La miré, tranquila, neutral. Estoy bien, dije. Apretó su agarre en mi brazo. Bien, dijo, entonces no lo arruines. Sus ojos se dirigieron hacia la multitud. Sonríe, dijo en voz baja. Sé amable. Y después del pastel, te levantarás y les dirás a todos que has decidido tomarte una licencia. No respondí. Continuó. Dirás que quieres apoyar a tu hermana, añadió. Que la familia viene. Primero. Hablaremos de tu fecha de mudanza más tarde. Por supuesto que sí. Dejé pasar un segundo, luego solté suavemente mi brazo. Te escuché, dije. Eso fue suficiente para ella. Retrocedió satisfecha, porque pensó que estaba de acuerdo. Siempre lo hace. Pasé junto a ella y me adentré en la multitud. La gente se fijó. No por mí, sino por el uniforme. Hace eso. No tienes que decir nada. La gente completa los espacios en blanco por sí misma. Vaya, mírate, dijo alguien al pasar. Gracias, respondí. Corto. Educada, listo. No dejé de moverme, no entablé conversación, no me dejé arrastrar a charlas triviales. Me coloqué cerca del borde del patio. Vista despejada, todo el jardín a la vista. La voz de Morgan interrumpió el ruido unos segundos después. Fuerte, decidida. Te juro que encontrar ayuda confiable hoy en día es imposible, dijo a un grupo de mujeres que la rodeaban. Claro que sí. Como si pensaras que la gente querría trabajar con una marca en crecimiento, continuó, pero ya nadie es leal. Una de sus amigas asintió como si eso tuviera sentido. Es muy cierto, dijo. Casi me río. Morgan me miró de nuevo, se aseguró de que la oyera, y luego sonrió a sus amigas como si no lo acabara de decir. Actuación, siempre. Me quedé donde estaba, observé, escuché, esperé.
Porque el momento oportuno importa. Unos 20 minutos después, mi padre dio un paso al frente. Arthur. Cogió un vaso y lo golpeó con un tenedor. Muy bien, todos, dijo alzando la voz lo justo. ¿Puedo tener su atención un momento? La multitud se movió. Gente. Se giró. Los teléfonos se alzaron. Por supuesto que sí. Sonrió, relajado, seguro, la versión de él que todos conocen. Solo quiero decir lo orgulloso que estoy de Morgan, comenzó. Morgan bajó la mirada ligeramente. Modesta, ensayada. Ha tomado una gran decisión recientemente, continuó, una que demuestra un verdadero compromiso con su familia. Aquí vamos, se está alejando de su negocio de guardería, dijo, para dedicarse a tiempo completo a ser madre. Ahí está, la reescritura. El fracaso se convirtió en un sacrificio. La multitud respondió de inmediato. Señal. Unos cuantos asentimientos, unos aplausos suaves. Morgan sonrió como si no lo esperara, como si no contara con ello. Siempre ha sido fuerte, añadió mi padre, siempre ha puesto a los demás primero. Mantuve el rostro impasible, no reaccioné, no corregí. Todavía no. Levantó su copa. Por Morgan, dijo. Por Morgan, repitió la multitud. Las copas chocaron. Sonrisas por doquier. Entonces mi madre dio un paso al frente. Por supuesto que lo hizo. No necesitó pedir la palabra, simplemente la tomó. Y somos tan afortunados, dijo, con la voz resonando. Al otro lado del patio, Blair finalmente decidió dar un paso al frente y apoyar a su hermana durante este emocionante momento. Ahí está, en voz alta, público, definitivo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. 40 pares de ojos, esperando, anticipando, dando por sentado. Ha accedido a dejar en pausa su pequeño pasatiempo militar. Mi madre siguió sonriendo como si esto fuera un regalo, y se mudó para ayudar a tiempo completo con los niños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un segundo. Luego comenzaron los aplausos, educados, de apoyo, automáticos. La gente aplaudió porque eso es lo que se hace cuando alguien anuncia algo que suena generoso. No lo sabían. No necesitaban saberlo. Todavía no. Me quedé allí, inmóvil, sin sonreír, sin asentir, sin actuar. Los aplausos recorrieron el patio como una ola, y luego comenzaron a desvanecerse lentamente. Porque la gente se da cuenta cuando no reaccionas como esperan. El silencio volvió a instalarse, no completo, pero suficiente. Di un paso adelante, luego otro, hacia el centro, donde me querían, donde creían tener el control. Mi madre me observaba atentamente ahora. Esperando, confiada. Morgan también. Manos cruzadas, sonrisa lista, cámara ya apuntando hacia mí. Por supuesto que lo era. Metí la mano en mi chaqueta del uniforme, despacio, con deliberación, y saqué el grueso sobre de papel manila, lo sostuve en mi mano, dejé que todos lo vieran. Su peso alteró el aire en el patio, sutil pero real. Porque algo en ello no encajaba con el momento, no coincidía con el guión. Miré a mi alrededor una vez, hice contacto visual con algunas personas, dejé que el silencio se prolongara un poco más. Entonces me acerqué a la mesa y dejé caer el sobre. Dejé que el silencio se prolongara un segundo más, y luego di un paso adelante. No me voy a mudar, dije. No en voz alta, solo con claridad. Atravesó los últimos aplausos que aún resonaban en el aire. Y no voy a poner mi carrera en pausa, añadí. Algunas personas se removieron, confundidas, sin saber si esto formaba parte del discurso o no. No las miré. Miré a mi madre, luego a Morgan. Pero sí traje un regalo para el bebé. Levanté el sobre ligeramente y luego lo dejé caer sobre la mesa. La mesa de regalos. Cayó con un golpe seco y contundente. No fue fuerte, pero sí suficiente. Lo suficiente para llamar la atención. Lo suficiente para cambiar el tono. La sonrisa de mi madre no desapareció de inmediato. Se tensó, como si aún no estuviera segura de lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, preguntó,
tratando de mantener la voz ligera. Me giré hacia la multitud. Dentro de esa carpeta, dije, hay contratos de arrendamiento comercial falsificados y 3 tarjetas de crédito comerciales al límite, por un total de $85.000. Todavía no hubo reacción. Aún estaban poniéndose al día. Todo abierto a mi nombre, dije. Continuó mientras estaba desplegado en el extranjero. Ahora llegó. Se podía sentir el cambio, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo el patio. Ni música, ni risas, solo silencio. La sonrisa de Morgan se desvaneció rápidamente, demasiado rápido para ocultarla. ¿De qué estás hablando?, dijo con demasiada rapidez. No le respondí. No era necesario. Mi madre dio un paso al frente, brusca y agresiva. Este no es el momento para tus tonterías, espetó. Ahí está, sin negación, solo control. Estás haciendo el ridículo, añadió, ahora más alto para que todos la oyeran. Me quedé donde estaba, tranquilo, quieto. Esto no es ninguna tontería, dije. Es documentación. Golpeé el sobre una vez. Contrato de arrendamiento firmado para una propiedad comercial en Atlanta, continué. Registrado con mi número de seguro social, 3 tarjetas de crédito comerciales, todas al límite, todas en mora. Miré a Morgan. ¿Quieres explicar eso?, pregunté. Se puso pálida. No estaba nerviosa, ni a la defensiva, pálida, como si ya supiera que no había escapatoria. No sé de qué hablas, dijo. Demasiado ensayada, demasiado limpia. Mi madre se interpuso. Tienes que parar, dijo. Ahora mismo. Su voz había cambiado, menos pulida, más urgente. Esto es exactamente lo que le dije a la policía, dijo volviéndose hacia la multitud. No está estable. Acaba de regresar de una misión y está teniendo una especie de episodio. Ahí está. Es la obra. Usa la insignia, usa la preocupación, cambia la narrativa. Ella necesita ayuda, agregó mi madre. Esta no es ella. Algunas personas me miraron de manera diferente ahora, no convencidas, sino inseguras. Eso era todo lo que necesitaba. Duda. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono. Tienes razón, dije. Hablemos de lo que es real. Lo desbloqueé, desplacé la pantalla, lo encontré, correo de voz, de hace 6 meses. Le di a reproducir. La voz de Morgan salió por el altavoz, clara, sin filtros. Hola Blair, soy yo. Una cosa rápida, estoy llenando unos papeles para la guardería y necesitan un número de seguro social para una verificación de antecedentes y vas a estar en la lista de contactos de emergencia. ¿Puedes enviarme el tuyo por mensaje de texto cuando tengas un momento? Hará que todo sea más fácil. Silencio. No el tipo de silencio que se produce cuando la gente está pensando. El tipo de silencio que se produce cuando la gente entiende. Completamente, totalmente, en un instante. La mentira se rompió, allí mismo, delante de todos. Morgan no se movió, no habló, ni siquiera lo intentó, ¿por qué? No quedaba nada más que decir. Mi madre lo hizo, por supuesto que lo hizo. Eso no prueba nada, espetó. Podría haberlo sacado de contexto. ¿No sabes lo que ella? Contexto, dije. Me acerqué lo suficiente. El contexto es que llamaste a la policía y les dijiste que tenía tendencias suicidas porque no quería cuidar niños, dije. Abrió la boca, la cerró, sin decir palabra. El contexto es que he estado desplegada durante 6 meses, continué. Y durante ese tiempo. Una vez, alguien usó mi identidad para abrir cuentas y firmar un contrato de arrendamiento para un negocio en el que nunca he estado involucrado. Dejé que eso se asentara. Luego volví a mirar a la multitud. Esto no es un malentendido, dije. Es un fraude. Esta vez nadie aplaudió, nadie sonrió. Los teléfonos seguían en alto, pero ahora no grababan una celebración. Grababan un colapso. Morgan finalmente habló. Suavemente, casi imperceptiblemente. No quise que. No lo hagas, la interrumpí.
Se detuvo. Bien. Mi mamá lo intentó de nuevo, desde otro ángulo, con la desesperación aflorando. Es un asunto familiar, dijo. Podemos resolverlo en privado. No, ya no pueden. Ya lo hicieron público, dije. Simplemente no esperaban esto. Sus ojos se dirigieron al sobre, luego volvieron a mí, calculando, aún buscando una salida. Ha habido un malentendido, dijo ahora más alto, tratando de recuperar el control de la habitación. Blair está bajo mucha presión. Nos encargaremos de esto. No. Dije, simple y definitivamente. Metí la mano en el sobre y saqué el primer documento, lo levanté. Contrato de arrendamiento. Dije. Firmado a mi nombre, fechado mientras estaba en el extranjero. Otro papel. Estados de crédito. Añadí. Saldos al máximo, pagos atrasados. No los tiré, no los agité, simplemente los sostuve firmes. Lo suficiente para que la gente cercana los viera, suficiente. Para que los demás lo entendieran. Morgan parecía a punto de desmayarse. Mi madre parecía a punto de explotar. Ninguna de las dos tenía ya el control, y lo sabían. El silencio se prolongó, largo, incómodo, permanente. Y entonces, graba, crujiendo, fuerte, desde el camino de entrada. Todas las cabezas se giraron. No porque quisieran, sino porque el sonido lo atravesó todo. Conversación, tensión, control, simplemente desaparecidos. No me sorprendió. Sabía exactamente lo que significaba ese sonido. Los verdaderos invitados habían llegado. El crujido. El crujido de la grava se hizo más fuerte, los motores en ralentí, las puertas abriéndose. No me giré de inmediato. No hacía falta. Ya conocía el momento. Se lo había indicado. Disculpen, dijo una voz desde la puerta lateral, firme, neutral, profesional. Entonces me giré. Dos ayudantes del sheriff del condado entraron en el patio trasero, con los uniformes limpios, la postura firme y la mirada ya escudriñando a la multitud. Detrás de ellos, un hombre de traje, sin placa en el pecho, no la necesitaba. La llevaba en su tono. Todo en el patio volvió a cambiar. Los invitados entraron. Regresaron sin que se lo pidieran. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Bajaron los teléfonos y luego los volvieron a subir lentamente. Mi madre fue la primera en moverse, por supuesto. Caminó directamente hacia ellos, con la sonrisa volviendo a su lugar como un reflejo. Oh, oficiales, dijo con ligereza y calidez, como si esto fuera una parte más de la fiesta. Debe haber algún error. Los agentes no respondieron. El hombre de traje dio un paso al frente, tranquilo y directo. No hay ningún error, señora, dijo. Sus ojos se movieron más allá. Ella aterrizó en Morgan, luego volvió a mi madre. ¿Valerie Carter?, preguntó. Su sonrisa se tensó. Sí, dijo. Pero esto es realmente solo una familia y Morgan. Carter, continuó. Morgan no respondió. Simplemente lo miró fijamente, congelada. Él asintió una vez como si eso fuera suficiente. Soy el agente especial Collins del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, dijo. Ese nombre resonó de manera diferente, postal, fraude postal, federal. Esto no es una familia. Asunto, añadió. Mi madre lo intentó de nuevo, más alto esta vez, más urgente. Por supuesto que lo es, dijo. Ha habido un malentendido. Mi hija está bajo mucho estrés. Está diciendo cosas que... Señora, interrumpió uno de los agentes, no en voz alta, pero sí de forma definitiva. Se detuvo. El agente Collins no pestañeó. Ambos están siendo investigados por robo de identidad agravado y fraude electrónico federal, dijo. Claro, limpio, sin emoción, solo hechos. Las palabras cayeron como un peso, pesadas, inevitables. Alguien entre la multitud jadeó. Otra persona susurró algo que no alcancé a oír. Morgan negó con la cabeza lentamente. No, dijo.
No, eso no es. Sí lo es, respondió él. Extendió una carpeta, documentos, reales, no míos, oficiales, basados en registros financieros, contratos de arrendamiento firmados y datos de envío electrónico vinculados a su residencia. Continuó, tenemos causa probable para proceder. Mi madre se acercó, tratando de recuperar control, tratando de reducir la situación a algo que pudiera manejar. Esto es una locura, dijo. No puedes simplemente entrar aquí y hacer el fin de semana, dijo el segundo agente. Simple, plano, hecho. El patio estaba completamente en silencio ahora. Ni música, ni movimiento, solo gente observando algo para lo que no se habían apuntado. La respiración de Morgan se hizo más fuerte, más rápida, más superficial. Sus ojos iban de mi madre a la agente, a los agentes, buscando una salida. No había ninguna. Esto es culpa tuya, dijo mi madre. De repente, se volvió hacia mí, con voz cortante y desesperada. Tú hiciste esto, añadió. Tú trajiste esto aquí. No respondí, no me moví, no le di ninguna señal. El agente Collins se hizo a un lado, colocándose en posición. Señora, dijo. Mirando de nuevo a mi madre, necesito que se quede donde está. No me hizo caso, nunca me hace caso. Esto es ridículo, espetó. No somos criminales. Esta es mi casa. Tiene que irse. Nadie se movió, nadie se fue. Morgan emitió un sonido, pequeño, quebrado, luego más fuerte. No fui yo, dijo. Su voz se quebró. Todos lo oyeron. No fue idea mía, repitió. Ahí está, el cambio, la fractura. Se volvió hacia mi madre, con los ojos muy abiertos, presa del pánico. Fue ella, dijo Morgan señalando. Mamá me dijo que lo hiciera. Todo el patio se quedó paralizado. Nadie fingió siquiera no haber oído eso. El rostro de mi madre cambió, no de sorpresa, ni de culpa, sino de rabia, rabia pura e incontrolable. ¿Qué estás haciendo? Le siseó a Morgan. Dijiste que estaría bien, replicó Morgan. Dijiste que Blair nunca se enteraría. Nunca dije eso, espetó mi madre. Si lo dijiste, gritó Morgan. Dijiste que usara su nombre porque tiene ingresos del gobierno y buen crédito. Deja de hablar, dijo mi madre acercándose. Pero Morgan no se detuvo. Dijo que sería fácil, continuó Morgan, elevando la voz, que no fue para tanto. La bofetada fue rápida, seca y fuerte. Lo atravesó todo. La cabeza de Morgan se ladeó bruscamente. Algunas personas jadearon. Los teléfonos se alzaron, porque ahora no se trataba solo de fraude. Ahora era algo físico. Los agentes se movieron al instante, sin dudarlo. Uno agarró el brazo de mi madre, el otro se interpuso entre ella y Morgan. Señora, dese la vuelta, dijo el primer agente. Mi madre se echó hacia atrás. No me toques, espetó. Demasiado tarde. No discutieron, no negociaron. La giraron. La rodearon y la esposaron. El metálico clic, definitivo, real. Ella siguió hablando, tratando de controlar algo que ya se había ido. Esto es increíble, dijo. Me están arrestando por un malentendido. Agresión, corrigió el agente. Y esto no ha terminado. Morgan lloraba ahora, no fuerte, no dramáticamente, simplemente destrozado. El agente se acercó a ella. Señora, la necesitamos para interrogarla, dijo. No se resistió, no discutió. Simplemente asintió, lentamente, derrotada. La multitud se apartó mientras las acompañaban hacia la entrada. Nadie las detuvo. Nadie habló. Porque ya no había nada que decir. La fiesta perfecta se había esfumado por completo. Globos rosas y azules se mecían con la suave brisa como si nada hubiera pasado. La música seguía sonando suavemente desde un altavoz que nadie se molestó en apagar. Y en medio de todo, dos coches patrulla, con las luces intermitentes y las puertas abiertas. Mi madre fue colocada primero en el asiento trasero.
Seguían hablando, seguían culpando, seguían negándose a aceptarlo. Morgan lo siguió, más callado, con la mirada baja y las manos temblorosas. Las puertas se cerraron, sólidas, definitivas. El motor arrancó. Las luces se reflejaban en todo, los globos, las ventanas, los rostros de la gente que hablaría de esto durante meses. Los coches patrulla se alejaron lentamente, sin sirenas. No las necesitaban. El daño ya estaba hecho. Me quedé donde estaba, inmóvil, sin seguirlos, sin decir una palabra, porque mi papel en esto había terminado. Los coches desaparecieron calle abajo. Y así, de repente, todo terminó. Me giré hacia el patio. La mayoría de la gente ya se marchaba, en silencio, rápidamente, evitando el contacto visual, intentando asimilar lo que acababan de presenciar. Solo una persona se había quedado quieta. Mi padre, Arthur. Estaba de pie cerca de la mesa, con el vaso aún en la mano, intacto. Me miró, sin enfado, sin ponerse a la defensiva, simplemente perdido. Como si no reconociera nada de lo que acababa de suceder. O tal vez finalmente lo reconoció y no supo qué hacer con él. Eso. Nos quedamos allí un segundo. Sin palabras, sin puente que cruzar, solo distancia, de esa de la que no se regresa. Y mientras las últimas luces intermitentes se desvanecían de la calle, se quedó solo en su propio patio trasero, mirando al médico al que nunca se había molestado en proteger. No volví a entrar en la casa. Ya no quedaba nada allí para mí. Caminé hasta mi coche, entré y me senté un segundo con las manos en el volante. Sin temblores, sin adrenalina, solo silencio. El tipo de silencio que te hace sentir bien. Cuando algo finalmente termina. Luego conduje a casa. Las siguientes semanas no fueron dramáticas. Fueron precisas. Papeleo, llamadas, estados de cuenta, verificaciones. Así es como funcionan las consecuencias reales. No ruidosas, solo constantes. Los bancos actuaron primero. Las investigaciones de fraude se cerraron rápidamente una vez que dieron la declaración jurada, los registros de despliegue y los registros de IP. Todas las cuentas vinculadas a mi nombre fueron marcadas como fraudulentas. Saldos congelados, luego borrados. $85,000 desaparecidos, como si nunca hubieran sido míos, porque no lo eran. Mi crédito. El informe se corrigió solo durante los 2 ciclos siguientes. Se eliminaron todas las marcas. Se revisó cada partida. Llevó tiempo, pero quedó limpio. Eso era lo importante. En el aspecto legal, el proceso fue más lento. Pero avanzó. Valerie fue acusada, no de todo lo que merecía, pero sí de lo suficiente. Denuncia policial falsa, agresión, contribución al fraude de identidad. Evitó la cárcel y en su lugar le impusieron libertad condicional. Multas cuantiosas, órdenes de restitución vinculadas al fraude. Pagos mensuales que no podía ignorar, fechas de juicio que no podía controlar. Ese tipo de presión quiebra a la gente. De manera diferente, en silencio. La situación de Morgan no fue mucho mejor. Su esposo se enteró de todo, no por ella, sino por la investigación. Resulta que ocultar una deuda de $85,000 no es algo que se pueda explicar durante una cena. Solicitó el divorcio en menos de un mes. Rápido, limpio, sin segundas oportunidades. Obtuvo la custodia principal de los niños, no por venganza, sino por estabilidad. Y por una vez, alguien en esa situación tomó la decisión correcta. Morgan no luchó. No tenía la influencia, ni la energía, ni la credibilidad. Todo lo que construyó, su marca, su negocio, su imagen, se derrumbó en cuestión de semanas. No por mi culpa, porque nunca fue real desde el principio. Me mantuve al margen, completamente. Ninguna comparecencia ante el tribunal a menos que fuera necesaria. Ninguna declaración más allá de lo necesario. Ningún contacto. Esa parte fue fácil. La parte difícil llegó después, cuando sonó mi teléfono una noche. Número desconocido. Casi lo ignoré. Luego contesté. Blake, dijo. Mi padre, Arthur.
No dije nada de inmediato. Solo escuché. Yo sé que las cosas se salieron de control, empezó. ¿Se salieron de control? Así es como lo llamamos. He estado pensando, continuó, y tal vez podamos resolver esto en familia. Ahí está, la palabra a la que siempre vuelven. Familia, como si arreglara las cosas, como si borrara los errores. Deberías considerar retirar los cargos, dijo. Cerré los ojos un segundo, no porque estuviera emocionada, sino porque quería asegurarme de haberlo dicho bien. Por el bien de la familia, añadió. Por supuesto. Dejé pasar una pausa y luego hablé. Mamá llamó a la policía para intentar destruir mi carrera, dije. No me interrumpió. Me denunció como suicida, continué, por cuidar niños. Silencio al otro lado de la línea. Provocó una auditoría federal, dije. Eso descubrió fraude a mi nombre. Otra pausa, más larga esta vez. Prendió fuego a la casa, papá, dije. Mi voz se mantuvo firme. Sin ira, sin tensión, solo la verdad. Simplemente me negué a quemarme con ella. No pasó nada. De vuelta. Sin argumentos, sin defensa, porque no había ninguna. Después de unos segundos, lo intentó de nuevo. Tranquila, Blair. No lo dejé terminar. He terminado, dije. Y lo decía en serio, no solo con la conversación, sino con todo. Colgué la llamada, bloqueé el número, no volví a pensar en ello. Un mes después, me llamaron a la oficina de mi oficial al mando. Un tono diferente esta vez. No era una revisión, ni preocupación, sino reconocimiento. Teniente Carter, dijo, deslizando un documento sobre el escritorio. Su revisión de autorización está completa. La tomé, la leí, todo bien. Sin problemas, sin preocupaciones. Reincorporación completa. Se recostó. Dada la forma en que manejó la situación, agregó, también hemos presentado una recomendación. Levanté la vista. Para un ascenso, dijo. Esa parte no me la esperaba. No porque no me lo hubiera ganado, sino porque no estaba pensando en ello. Asentí una vez. Gracias, señor. No me dé las gracias, dijo. Mantuvo la compostura, protegió su posición, y manejó una situación comprometida sin escalarla emocionalmente. Hizo una pausa. Eso es exactamente lo que buscamos. De acuerdo. Unas semanas después, fue oficial. Capitán, nuevo rango, nuevas responsabilidades, los mismos estándares. Poco después me trasladé a otra unidad. Mejor acceso, mayor autorización, más trabajo. Exactamente donde quería estar. Esa noche me senté en mi apartamento, tranquilo, seguro, sin ruido, sin tensión, sin nadie tratando de controlar nada. Solo yo. Me recosté en el sofá y miré alrededor. Todo en ese espacio era mío. Ganado, protegido, no tomado, no manipulado, no prestado con nombres falsos, real. Y eso importa más de lo que la gente piensa. Pensé en esa noche, la cena, la policía, la fiesta, todo. Y en lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando dejas de seguirles el juego. Pensaron que la placa me asustaría hasta someterme. Olvidaron que yo también llevo una. Permítanme decir algo antes de que esto termine. Si alguien de tu familia usa la manipulación de la culpa, o incluso la autoridad, para presionar. Si te acorralan, déjalos. No luches contra la situación, aprende a usarla. Porque las situaciones difíciles imponen claridad. Te muestran exactamente quiénes son las personas y qué están dispuestas a hacer para controlarte. Una vez que lo ves con claridad, dejas de negociar. Dejas de dar explicaciones. Actúas con decisión, de forma clara, directa y definitiva. Si alguna vez has tenido que poner un límite así con tu propia familia, quiero escucharlo. Deja un comentario. Y si quieres más historias como esta, situaciones reales, consecuencias reales, suscríbete. Porque al final del día, tu paz merece ser protegida. No entendía los límites como creía.
Solía pensar que un límite era algo que decías una vez con claridad y la gente lo respetaba. Te explicas, mantienes la calma, eres razonable, y eso debería ser suficiente. No lo es. Porque el tipo de personas que ignoran tus límites no están confundidas. Entienden exactamente lo que dices. Simplemente no están de acuerdo. Y cuando no están de acuerdo, no se detienen. Se intensifican. Eso es lo que no entendí durante mucho tiempo. Mirando hacia atrás, el problema no empezó en esa cena del domingo. No empezó cuando mi madre me dijo que me mudara al sótano de Morgan. Ni siquiera empezó cuando llamó a la policía. Empezó años antes. Cada vez que decía que sí cuando quería decir que no. Cada vez que dejaba pasar algo porque era más fácil. Cada vez que me decía a mí misma, es solo familia. Así es como se construye, lento, silencioso, normal. Hasta que un día te das cuenta de que no estás. Ya no tomas tus propias decisiones. Reaccionas a las de ellos. Esa cena fue el momento en que se hizo evidente. Porque cuando mi madre me señaló y dijo que iba a renunciar a mi carrera para criar a los hijos de otra persona, no dudó. No preguntó. No negoció. Lo dio por sentado. Ese tipo de confianza no surge de la nada. Proviene de un patrón que ha funcionado durante mucho tiempo. Me veían como un recurso, algo que se podía usar, algo que se podía redirigir cuando necesario. Y una vez que lo ves con claridad, no puedes dejar de verlo. Es entonces cuando los límites dejan de ser una conversación. Se convierten en una decisión. Esta es la parte que me hubiera gustado que alguien me dijera antes. Y esa es la parte de la que la gente no habla. Las dinámicas familiares tóxicas no siempre se ven como un caos. No siempre implican gritos o abusos evidentes. Muchas veces, es silencioso. Es sutil. Se basa en expectativas. Tú eres el responsable. No tienes hijos, así que tienes más tiempo. Familia. Ayuda a la familia. En apariencia, suena razonable. Hasta que te das cuenta de que solo funciona en una dirección. Tú das, ellos toman. Y si dejas de dar de repente, tú eres el problema. Ese es el cambio. Ese es el momento en que todo da un vuelco. Recuerdo estar allí de pie en esa mesa, escuchando a mi madre hablar de mi carrera como si fuera un pasatiempo, como si fuera opcional, como si fuera algo que pudiera pausar porque les resultaba inconveniente. Y lo que me golpeó no fue ira. Fue claridad. No me veían como un individuo. No necesitas que la gente esté de acuerdo con tu límite para que sea válido. No necesitas su aprobación. Ni siquiera necesitas su comprensión. Porque en el momento en que tu límite depende de su reacción, deja de ser un límite. Se convierte en una negociación. Y las negociaciones se pueden desgastar. Los límites no. Por eso dejé de explicar. Por eso no discutí esa noche. No alcé la voz. No intenté convencerlos. Simplemente me levanté y me fui. Porque a veces lo más poderoso. Lo que puedes hacer es alejarte de una situación que nunca fue creada para que ganes. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de la gente se atasca. Piensan que si lo explican mejor, lo dicen de otra manera o se mantienen tranquilos el tiempo suficiente, la otra persona finalmente lo entenderá. Pero las personas que se benefician de traspasar tus límites no quieren entenderte. Quieren acceso a tu tiempo, tu energía, tus decisiones. Y una vez que ves eso, todo cambia. Dejas de intentar ser claro. Empiezas a ser firme. Dejas de intentar ser querido. Empiezas a ser respetado. Y sí, eso tiene un precio. Porque cuando dejas de desempeñar tu papel en el sistema de otra persona, no te lo agradecen. Se resisten. Con fuerza. Eso fue lo que significó la llamada al 911. No fue preocupación. No fue miedo. Fue control, solo que de una manera diferente. Porque cuando la presión emocional no funcionó, ella cambió a la autoridad. Intentó usar el sistema para obligarme a volver a mi posición. Y eso es algo más que aprendí por las malas.
Si alguien está dispuesto a escalar eso, no se trata solo de mantener el control sobre ti, eso no es un malentendido. Es la intención. Y la intención importa. Así que, aquí está la verdadera lección. Los límites no se tratan de decirle a la gente lo que no puede hacer. Se trata de decidir qué tolerarás y qué no, y luego actuar en consecuencia, no reaccionar, sino actuar. Hay una diferencia. Reaccionar es emocional, inmediato, generalmente ruidoso. Actuar es controlado, deliberado, silencioso. Por eso me quedé en silencio. No porque tuviera miedo, sino porque ya no quería seguirles el juego. Versión de la situación. El silencio no significa debilidad. A veces es estrategia. A veces es espacio. Y a veces es el momento en que dejas de darle acceso a alguien. Si estás viendo esto y algo te resulta familiar, presta atención a eso. Porque la mayoría de la gente no se da cuenta de que la están presionando hasta que ya está agotada. Si sientes que siempre eres tú quien se adapta, siempre quien explica, siempre quien cede solo para mantener la calma, eso no es equilibrio. Eso es presión. Y la presión no desaparece sola. Tienes que decidir alejarte de ella. No de forma perfecta, no de golpe, pero sí con claridad. Porque en el momento en que dejas de intentar que te entiendan, empiezas a recuperar tu poder. Antes pensaba que la presión familiar era normal. No sana, no justa, pero normal. Algo con lo que simplemente lidias. Algo que toleras porque es lo que hace la gente. Mantienes la paz. No empeoras las cosas. No provocas un escándalo. Eso es lo que me decía a mí misma durante años. Y si soy sincera, esa mentalidad es precisamente lo que permitió que todo llegara tan lejos. Porque la presión no se mantiene igual. Crece. Lentamente al principio, luego de golpe. El problema es que la mayoría de la gente no la reconoce a tiempo. Esperan hasta que se convierte en una crisis, como me pasó a mí. Así que, déjenme explicarlo como me hubiera gustado que alguien lo hiciera por mí. Porque lo que me pasó no empezó con fraude. No empezó con la policía. Empezó con patrones. Pequeños, fáciles de ignorar. Ya saben a qué me refiero. Eres a quien llaman cuando algo sale mal. Eres a quien se espera que arregle las cosas. Eres a quien etiquetan como fuerte, lo que en realidad solo significa que la gente asume que puedes con más. Y cada vez que intervienes, refuerza la misma idea. Lo resolverás. Te adaptarás. Lo soportarás. Hasta que un día te das cuenta de que nadie te pregunta si quieres. Simplemente asumen que lo harás. Ahí es donde pasa del apoyo a la presión. Y la presión no se anuncia. Se disfraza de responsabilidad, de lealtad, de amor. La familia ayuda a la familia. Esa frase suena bien hasta que te das cuenta de que solo se aplica a ti. Así que, aquí está lo primero que debes entender, no todas las peticiones son razonables solo porque vengan de la familia. Y no todas las necesidades son tu responsabilidad. Puede parecer obvio, pero no lo es cuando estás en esa situación. Porque la presión no es solo externa. También es interna. Culpa, duda, esa voz en tu cabeza. Decir, tal vez debería hacerlo. Esa voz es poderosa. Y si no la controlas, anulará tu juicio. Por eso reaccionar en el momento casi nunca funciona. Porque en el momento, estás emocional. Quieres arreglar las cosas. Quieres calmar las cosas. Quieres evitar el conflicto. Y eso es exactamente con lo que cuentan las personas que ejercen presión. No necesitan que estés de acuerdo. Solo necesitan que dudes. Porque la duda es donde intervienen y toma el control. En lugar de reaccionar, necesitas bajar el ritmo. Crea espacio. Eso fue lo que hice después de que llegó la policía. No llamé a nadie. No discutí. No intenté aclarar las cosas. Di un paso atrás. Y fue entonces cuando vi todo con claridad. Así que, si estás lidiando con una presión como esta, esto es lo que realmente funciona. Primero, reduce tu reacción.
No tienes que responder de inmediato. No tienes que responder emocionalmente. El silencio no es debilidad. Es control. Segundo. Observa los patrones. No lo que la gente dice, sino lo que hace. ¿Respetan tus límites o te presionan hasta que cedes? ¿Asumen la responsabilidad o te echan toda la culpa a ti? Los patrones revelan la verdad más rápido que las palabras. Tercero, documenta. Y sé que suena extremo, pero no lo es. Es práctico. Porque una vez que las cosas cruzan cierta línea, las emociones ya no importan. Los hechos importan. Los registros importan. Las pruebas importan. No recopilé pruebas porque quisiera venganza. Lo hice porque necesitaba protección. Hay una diferencia. Y la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Otro error que comete la gente es dar demasiadas explicaciones. Intentar justificar sus decisiones. Intentar que la otra persona entienda. Permítanme ser claro al respecto. Si alguien está interesado en controlarte, entenderte no es su objetivo. El acceso sí lo es. Acceso a tu tiempo, tus decisiones, tu energía. Por lo tanto, cuanto más expliques, más material les darás para trabajar. Por eso las respuestas cortas y claras son más efectivas. No groseras. No es agresivo, simplemente definitivo. Y aquí viene la parte para la que nadie te prepara. Cuando empiezas a establecer límites reales, la gente no reacciona bien. Se resisten. Te hacen sentir culpable. Incluso podrían intentar poner a otros en tu contra porque ya no estás desempeñando tu papel. Y cuando el sistema deja de funcionar, el sistema reacciona. Eso no significa que estés equivocado. Significa que has interrumpido algo que les beneficiaba. Te sentirás incómodo. Incluso podrías sentir que eres el problema. Eso es normal. Pero la incomodidad no es lo mismo que estar equivocado. Simplemente es algo desconocido. Es la sensación de hacer algo diferente. Algo que no encaja con el patrón al que están acostumbrados. Y ese es precisamente el punto. Porque si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo el mismo resultado. Presión, expectativa, control. Así que, en algún momento tienes que decidir. No emocionalmente, no impulsivamente, sino claramente. ¿Qué estás dispuesto a tolerar y qué no eres? Y una vez que decides eso, te mantienes firme. No a la perfección, pero sí con constancia. Porque la constancia es lo que convierte un límite en algo real. Mirando hacia atrás, no cambié todo de la noche a la mañana. Cambié una cosa. Dejé de negociar con personas que no tenían intención de respetarme. Y ese único cambio lo cambió todo. Porque una vez que dejas de intentar controlar las expectativas de los demás, finalmente empiezas a controlar tu propia vida. Antes pensaba que cortar lazos con alguien significaba un fracaso. Como si no me hubiera esforzado lo suficiente. Como si me hubiera rendido demasiado pronto. Como si debiera haber sido más paciente, más comprensiva, más flexible. Eso es lo que me enseñaron. La familia es para siempre. Uno resuelve las cosas. No te vas. Suena bien hasta que eres el único que hace el trabajo. Esa es la parte que nadie dice en voz alta. Algunas relaciones no se rompen porque la gente deja de preocuparse. Se rompen porque una persona nunca tuvo que preocuparse en primer lugar. Simplemente tenía acceso. Y el acceso no es lo mismo que la conexión. No me desperté un día y decidí cortar lazos con mi familia. No fue dramático. No fue impulsivo. Fue una serie de momentos en los que me di cuenta de que nada iba a cambiar. Ni las expectativas, ni la presión, ni la forma en que me veían, incluso después de todo lo que pasó. Incluso después de la policía. Incluso después de la investigación. Incluso después de que la verdad saliera a la luz. Mi padre todavía me llamó y me dijo, hazlo por la familia. Fue entonces cuando lo entendí. Nada de esa situación iba a cambiar. Para arreglarse solo.
Porque el sistema seguía siendo el mismo. Los roles seguían siendo los mismos. Solo querían que volviera al mío. Y ahí es cuando tienes que hacerte una pregunta difícil. ¿No, los amo? Eso es fácil. La verdadera pregunta ¿es esta relación sana para mí? Y si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es aún más difícil. ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque saber que algo está mal no cambia nada. La acción sí. Esta es la verdad que la mayoría de la gente evita. No puedes sanar una relación sacrificándote. No puedes corregir el comportamiento de otra persona tolerándolo por más tiempo. Y no puedes construir algo sano sobre una base que solo funciona si te quedas estancado. Eso no es compromiso. Eso es erosión. Una erosión lenta y silenciosa de tu tiempo, tu energía, tu identidad. Y no se detiene hasta que tú la detengas. Por eso cortar lazos se siente tan pesado. No porque esté mal. Porque va en contra de todo lo que te han dicho. Te dicen que la lealtad importa. Te dicen que la familia es lo primero. Te dicen que perdones. Y nada de eso está mal, pero solo funciona cuando es recíproco. La lealtad sin respeto no es lealtad, es control. El perdón sin responsabilidad no es sanación, es permiso. Y la familia sin límites, eso es solo acceso con un título. Así que, cuando bloqueé el número de mi padre, no fue por ira, no fue por venganza, fue por claridad. Comprendí algo que no había comprendido antes. Mantener el contacto con personas que no respetan tus límites siempre te costará más que alejarte, siempre. Y sí, después se siente una tranquilidad diferente. Ya no hay ruido, llamadas constantes, expectativas ni presión. Al principio, ese silencio puede resultar incómodo, como si faltara algo, pero dale tiempo. Ese silencio se convierte en espacio, y en ese espacio es donde te reconstruyes. Empiezas a pensar con claridad de nuevo, a tomar decisiones sin dudar, a actuar sin necesidad de aprobación. Así es como se siente la libertad en realidad. Sin dramatismos, sin estridencias, simplemente con calma. Ahora bien, permítanme aclarar algo. Romper lazos no siempre es el primer paso, ni siempre la única opción, pero a veces es la necesaria, sobre todo cuando se han agotado todas las demás, sobre todo cuando quedarse implica perpetuar el mismo ciclo. Y si te encuentras en esa situación, no necesitas permiso. No necesitas la aprobación de quienes se benefician de tu silencio. Solo necesitas ser honesto contigo mismo acerca de lo que esto te está costando. Porque todo cuesta algo. Quedarse te cuesta. Irse te cuesta. La pregunta es con qué costo estás dispuesto a vivir. Para mí, la respuesta se volvió obvia. No estaba dispuesto a cambiar mi carrera, mi estabilidad y mi identidad solo para mantener una relación que solo funcionaba cuando renunciaba a las tres. Así que no lo hice. Salí de ella por completo. Y una vez que lo hice, algo cambió. No a mi alrededor, dentro de mí. Dejé de explicar, dejé de justificar. Dejé de encogerme. Y cuanto más lo hacía, más claro se volvía todo. No gané porque luché más. Gané porque dejé de jugar un juego que nunca estuvo diseñado para que yo ganara. Esa es la parte que quiero que te lleves. No tienes que seguir demostrando tu valía a personas que se benefician de tus dudas. No tienes que permanecer en situaciones que solo funcionan cuando te sacrificas. Y no tienes que esperar a que todo se derrumbe antes de decidirte. Ya basta. La paz no es algo que te regalan, es algo que proteges. Y a veces protegerla significa tomar decisiones que otros no entenderán. Está bien. Ellos no son los que viven tu vida, tú sí. Así que, si esta historia te impactó de una manera personal, presta atención a eso. Porque ese sentimiento suele apuntar a algo real, algo que has estado ignorando, algo que has estado tolerando. Y tal vez sea hora de mirarlo. De forma diferente. Si alguna vez has tenido que poner límites a alguien que no los respetó, deja un comentario y comparte tu experiencia. Y si quieres más historias como esta, historias de venganza, historias familiares, dramas familiares, asegúrate de suscribirte. Porque a veces las batallas más difíciles no son con desconocidos, sino con las personas que creen tener derecho a controlar tu vida. Y en el momento en que recuperas el control,
todo cambia.